Hola a todos, bienvenidos al canal de Celina Innovaciones Crochet. Un abrazo a la distancia a todos y todas. Hoy trabajamos la base del cuerpo del burrito. Sin más, empezamos con 23 cadenas. Hacemos un nudo deslizado y cargamos 23 cadenas. 1, 2, 3, 4. Ya tenemos las 23 cadenas. Damos la vuelta y en la segunda cadena hacemos un punto. Y así vamos a trabajar 21 puntos. En cada cadena un punto. 2, 3. Ya tenemos los 21 puntos y en este último punto hacemos 3 puntos juntos. 1, 2, 3. Damos la vuelta y tejemos 21 puntos. 1, 2. Ya tenemos nuevamente 21 puntos. Ahora, en este punto de subida, de donde doblamos el primer punto, vamos a hacer 3 puntos juntos. 2 y 3. Ahora, en total tenemos 48 puntos. Vuelta 2. Un punto, marcamos el primer punto. Ahora avanzamos 21 puntos nuevamente. Tenemos un punto. 2, 3. Ya tenemos 21 puntos. Ahora, un aumento triple. Y en este punto del centro, un aumento. En el punto que sigue, un aumento triple. Continuamos con 22 puntos. 1, 2, 3. Ya tenemos 22 puntos. Ahora, un aumento triple. Terminamos la vuelta con un punto. En esta vuelta tenemos 55 puntos. Sacamos marca y empezamos con la vuelta 3. Marcamos el primer punto. Avanzamos 22 puntos. Tenemos 1, 2, 3, 4. Ya tenemos 22 puntos avanzados. Ahora un aumento triple. 2, 3 puntos en uno. Luego 4 puntos. 2, 3, 4. Un aumento triple. Avanzamos 24 puntos. 1, 2. Ya avanzamos los 24 puntos. Ahora un aumento triple.
Terminamos la vuelta con 2 puntos bajos, 1 y 2. En esta vuelta nos queda 61 puntos. Vuelta 4. Avanzamos 18 puntos. Antes marcamos el primer punto. 2, 3, 4. Ya avanzamos 18 puntos. Ahora en estos 2, 4, 6 vamos a unir la patita delantera izquierda. Empezamos de donde terminamos con 6 puntos. Primero un punto en la patita. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Ahora avanzamos en esta parte del pecho del centro, un aumento. 4 puntos. 1, 2, 3 y 4. Luego un aumento. Ahora unimos la patita derecha. Centralizamos y unimos con 6 puntos. 2, 3, 4, 5 y 6. Ya tenemos unidas las 2 patitas delanteras. De esta forma. Ahora continuamos con 21 puntos en esta parte de la base. 1, 2. Ya avanzamos 21 puntos. Ahora en esta parte, en este punto del centro, un aumento triple. Terminamos la vuelta con 3 puntos bajos. 3. Vuelta 5. Marcamos el primer punto. Avanzamos 18 puntos. 2, 3, 4. Ya avanzamos 18 puntos. Ahora saltamos a la patita y tejemos 9 puntos. 1, 2, 3. De paso aseguramos el hilo. 4, 5, 6, 7, 8 y 9. 9 puntos en la patita. Luego hacemos un aumento.
5 puntos. Avanzamos 5 puntos. 1, 2, 3, 4 y 5. Hacemos 2 aumentos seguidos. 1 y 2. Avanzamos 5 puntos. 1, 2, 3. Saltamos a la patita. 4 y 5. Un aumento. Ahora avanzamos 31 puntos. 1, 2. Ya avanzamos 31 puntos. Ahora, en este punto del centro de aumento triple, hacemos otro aumento triple. Terminamos la vuelta con 4 puntos. 1, 2, 3 y 4. En esta vuelta tenemos 83 puntos. Vuelta 6. Avanzamos 77 puntos. Toda la vuelta hasta esta parte. Son 77 puntos. Marcamos el primer punto. Y avanzamos. 1, 2, 3, 4, 5. Ya avanzamos los 77 puntos. Ahora hacemos un aumento. Terminamos la vuelta con 5 puntos. 1, 2, 3, 4 y 5. En esta vuelta tenemos 84 puntos, ya que hicimos un aumento. Vuelta 7, avanzamos 33 puntos. Marcamos el primer punto y avanzamos. 1, 2, 3. Ya tenemos los 33 puntos. Ahora hacemos un aumento. 4 puntos, perdón. 2, 3, 4. Un aumento. Ahora avanzamos 32 puntos. 1, 2, 3. Ya avanzamos los 32 puntos. Ahora vamos a unir 2, 4, 6, 7. Este aumento, un punto para la otra patita y este para esta patita, con 7 puntos. Tenemos acá 2 aumentos seguidos. Este aumento se queda hacia afuera y este vamos a empezar a unir. Por lo tanto, este punto tomamos y unimos. Uno.
2, 3, 4, 5, 6 y 7. Ahora agarramos la otra patita. Acá tenemos 2, 4, 6. Recorremos un punto de la marca, un puntito hacia adelante. Y tendremos 7 puntos en los cuales vamos a unir la otra patita. Contamos. Este será al revés. Empezamos estos aumentos para unir 2, 4, 6, 7. Ahora sí, unimos en nuestros puntos. Uno, dos, 3, 4, 5, 6 y 7. Y así hemos unido por dentro las dos patitas traseras. Ahora esta parte vamos a unir con 3 puntos entre sí, con 3 puntitos, con otro hilo. Hacemos un nudo y unimos. Vemos qué punto no está unida a la patita. Es este con este. Y tenemos un punto. Dos. Y 3. Hacemos una cadena para asegurar. Así ya tenemos unidas las 4 patitas del burrito. Esta es la base del cuerpo. En el siguiente video empezamos con el cuerpo en sí del burrito. Bueno, hasta entonces, no olviden regalarme un like, compartir, suscribirse y activar la campanita para no perderse ningún video con el paso a paso de este y de otros proyectos. Un abrazo a la distancia, bendiciones a todos y todas.